Bienvenidos a todos, Dios los bendiga en este día tan especial, un día que tenemos después de haber estado fuera recibiendo palabra, dando palabra, ministrando a diferentes personas. Siempre necesitamos un tiempo para renovarnos también nosotros mismos, porque tanto vaciamos, vertemos en otros vasos, pero nosotros también se nos va bajando esa energía o ese deseo de seguir caminando adelante. El día de hoy vamos a enfocarnos, y el Señor me ha dado este título, buscando las cosas de Dios. Veamos nuestra lectura en 2 Corintios 4:16. Veamos lo que nos dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nuestro físico, nuestro hombre exterior es el cuerpo, lo que vemos. Como avanza en años, obviamente vamos envejeciendo, se va bajando la energía, las habilidades que tenemos, la rapidez en la movilidad, y sinónimos de este desgastamiento sería decayendo, va muriendo, va envejeciendo, va debilitándose, se va desmoronando. ¿Por qué desmoronando? Porque fuimos formados de la tierra y vamos del polvo de la tierra y vamos a terminar igual a como hemos sido creados. Regresaremos a polvo y ceniza nuevamente. En otra versión nos dice en la misma 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desmoronando, el interior se refuerza, se fortalece en cada día. ¿Cómo podemos nosotros fortalecernos realmente de día en día si no tenemos una relación con Dios? Si estamos en nuestro camino solamente en las cosas del mundo, en lo que vemos, sentimos, olemos, los 5 sentidos físicos, y no tenemos una vida espiritual. Y eso es lo que espera Dios de cada humano que Él ha creado. Cada vida humana ha sido entregada por Él y espera que regrese a Él. ¿Cómo? Buscándolo. Desde el momento del Edén, cuando estaban Adán y Eva, se rebelaron, pecaron, y Dios los saca de su presencia, los arrimó, los sacó de lo sobrenatural y lo puso en lo natural. Desde entonces cerró esa puerta para que no pudieran regresar, porque al regresar cabía el riesgo que cogieran también del árbol de la vida y vivieran, no solo ellos, sino todos nosotros, las generaciones más adelante por venir también, en pecado eterno y muerte eterna. ¿Qué quiere decir? La separación de Dios por la eternidad. Y Dios no quería eso. Por eso es que puso al ángel con los querubines, con las armas de fuego, para que no haya un regreso. Desde entonces, ¿qué pasa? El hombre ha empezado a caminar, pero lo que antes ocurría automáticamente, porque la relación con Dios estaba constante. Solamente tenían que hablar, Dios contestaba. Dios hablaba, ellos lo oían. Hablaban a las plantas y las plantas reaccionaban. Hablaban a los animales y los animales les obedecían. Todo eso era automático, porque estaba bajo lo sobrenatural y el dominio y gobierno del reino de Dios. Pero que cuando se cierra esa puerta y el hombre y la mujer, obviamente,
mundo donde tienen que trabajar para comer, en donde tienen que esforzarse para poder alimentarse, también tienen que esforzarse para entrar en la relación con Dios. Ya no es automático. Ahora tenemos que buscarlo, tenemos que encontrarlo, tenemos que leer, estudiar, informarnos, abrir nuestros corazones y pedirle que se revele a nosotros, que entre en nosotros, que sea el que nos guía, que nos da el entendimiento, el discernimiento. ¿Por qué viene todo esto? Por la búsqueda. Y depende, como todo en este mundo, depende de cada uno, de nadie más, cuánto hambre tienes de Él, para que puedas recibir más. La lectura que hemos tenido ahora nos dice que este cuerpo definitivamente sigue decayendo, pero el interior va creciendo, va madurando, va aumentando y fortaleciéndose por esta relación y manifestación de su presencia en nosotros. Entonces esta relación ya no es material, ya no es en carne y hueso, ya no es carnal, es espiritual. Amén. Todo depende de tu hambre y todo depende de cuánto quieres creer. Ahora, cuando tú te esfuerzas conscientemente, estás buscando su presencia, su voluntad y su propósito. Son cosas que buscamos de Él porque queremos vivir de acuerdo a sus principios, no de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre, no de acuerdo a las reglas del mundo, no de acuerdo a la sociedad, lo que pone que es bueno o es malo de acuerdo a sus ojos o a su entendimiento, sino a los principios de Dios. Dios quiere que caminemos en un camino recto, que es el que Él ha puesto. Un camino de integridad, en donde Él va a manifestar su cobertura, su protección, así como su luz y guía. Si salimos de ese camino, el otro día estaba conversando con un hermano y le puse este ejemplo, le digo, el Señor nos pone, imagínate, un paraguas. Estamos debajo de ese paraguas y la lluvia cae alrededor. ¿Nos mojamos? No nos mojamos porque estamos debajo de ese paraguas. Y si vemos, el palito que nos sostiene es recto, no es inclinado, es recto. Entonces quiere esa rectitud en nuestras vidas también. Pero ¿qué pasa si yo pongo una pierna fuera de ese paraguas? Me mojo la pierna, no me mojo toda, me mojo la pierna. ¿Pero por qué? Entonces yo puedo decir, oh, Dios me está mojando la pierna. Es porque yo decidí estirar la pierna fuera de esa protección. Exactamente. Libre albedrío. Amén. Entonces hoy en el mundo mucha gente dice, Dios ha permitido esto. Y en muchas iglesias te enseñan la voluntad permisiva de Dios. Es una expresión. Quiere decir que Dios permite. Dios permite, no. Dios ya dio su ley y dio su testimonio, digamos, dictó sus leyes, y quien no las sigue, obviamente, va a caer en las manos del enemigo. Te dice, no vayas porque te van a asaltar por esa calle, y tú vas, entonces dices, Dios permitió que me asalten. Es tu libre albedrío que decidiste ir por esa calle y obviamente estás bajo tu propio riesgo y te asaltan, no porque Dios permitió. Y después mucha gente le reclama, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Pero no ven el motivo, no ven la relación así gráfica, digamos, que es nuestra propia decisión.
Entonces tenemos que para esto estudiar la palabra, saber lo que Él quiere, cómo debemos seguirlo. Ahora, sus leyes, sus reglas son basadas solamente en una, que es el amor. Él es amor y demuestra amor a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a buscar que hacerle daño. Porque si, como Él dice, amalo como si fueras tú mismo. Pero hay mucha gente que no se ama a sí misma tampoco. Pero en la relación es, si tú necesitas algo, el prójimo va a venir a ayudarte, a apoyarte. Necesitas una mano, un hombro, un oído, una compañía. Cuando hacemos lo que el Espíritu nos mueve a hacer, es producto de su amor. No hago las cosas para recibir recompensa. No hago las cosas para que, Señor, mira, estoy haciéndolo en tu nombre. Una estrellita más y estoy colectando estrellitas. No, es porque el Espíritu nos impulsa a hacerlo para darle la gloria y la honra, y esa es una demostración que tú le sirves, que tú lo amas, que tú estás sometida a tu vida a Él, porque Él es el que te está enviando, te está diciendo, tú vas a ser el encargado o la encargada de apoyar en esto. Ahora, no todas las cosas me voy a registrar porque el Señor nos dice que lo hagamos. Para eso tenemos el Espíritu que nos dice por este camino. Hay otros siervos, hay mucha gente, pero es el Espíritu que te va a decir participa en esto y no en lo otro. Por eso digo, es importante tener en cuenta que no todo lo que tenemos delante es una actividad en donde tenemos que registrarnos y estar participando, porque lo que sí necesitamos participar es en el momento íntimo con Él. Amén. Amén. Así entonces tenemos que priorizar los asuntos espirituales, no los materiales. En la misma segunda de Corintios, en el verso 13, ahí donde estamos, 4:13, nos dice que todos tenemos un mismo espíritu de fe, que es entonces que por esa fe nosotros vamos a decir lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Es el verso 13. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, nos está confirmando que primero tenemos que tener en nuestro sistema lo que estamos aprendiendo. Realmente creerlo adentro, no aquí, ni en nuestras lenguas. Muchos creyentes dicen, no, si yo soy cristiano. Ok, pero tú ves su vida. ¿Ha habido transformación? ¿Ha habido cambios? El cristiano que eras sigue siendo cristiano hoy en día. Si no hay transformación, quiere decir que el Espíritu no ha entrado en ti. Si no ha entrado en ti, no hay cambios y uno mismo se da cuenta, ya no me atrae esto que antes sí me atraía. Ya no me gusta esto que antes me encantaba. Es diferente, porque el Espíritu está actuando, va limando, va moldeando de acuerdo al plan de Dios. ¿Y cuál es? Que cada día seamos más como Cristo. Amén. 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 Vayamos a... Espérate, déjame... Ya, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, y veamos los versos 1 y 2. El apóstol Pablo nos dice que de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne, porque aún
no éramos capaces, ni sois capaces todavía. Pablo, el apóstol Pablo fundó muchas iglesias. En esta iglesia de Corinto, él enseñó, estuvo un tiempo enseñando, dejando líderes preparados para que guíen a las congregaciones de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a la revelación que Cristo mismo le había dado a él. Y obviamente cuando recién venimos a los pies de Cristo todavía somos unos niños, unos bebés en el Espíritu. Y como niños debemos ser guiados, enseñados, y decimos estamos tomando leche porque todavía no entendemos muchos aspectos de la palabra. Aquí él ya había fundado esto y regresa en este capítulo 3, versos 1 y 2 que estamos leyendo. Él regresa 5 años más tarde, después que se han convertido, y espera a ver gente ya madura, gente que está avanzando en el proceso de maduración. Pero se encuentra que aún están tomando leche. Si alguien que está tomando leche, un niñito, tú no le puedes encargar un ministerio de liberación, por ejemplo. No tiene sentido. No va a saber hacerlo, no va a tener la fortaleza espiritual para hacerlo, no va a conocer de lo que necesitamos en conectarnos con Dios y dejar que el Espíritu obre a través de él. No hay nada imposible para Dios. Dios puede usar a cualquiera, así sea un niño. Pero nos tenemos que preparar. ¿Y cómo nos preparamos? A través de su palabra. Y aquí entonces por eso les dice, al final del verso 1, ustedes todavía siguen siendo carnales. ¿Qué quiere decir ser carnal? No quiere decir ser inmoral, estar en la carne, estar todavía con las cosas materiales alrededor tuyo. Entonces hay algo aquí que me hace pensar que cuando que escuché de alguien más, una criatura es atraída siempre por los juguetes, especialmente los colores fuertes, ¿verdad? Entonces, gravita, se mueve, está rodeando siempre esos juguetes que la atraen y con los que juega. Alguien que avanza un poquito más cambia de sus juguetes a otro tipo de juguetes un poquito más de pensar, un poquito más complicado de usarlos. Está en proceso de crecimiento, está en proceso de maduración. Alguien que ya está un poco más maduro ya no le hace caso directamente a jugar con esos juguetes, sino ya agarra otras cosas más complicadas, más intelectual, más espiritual, cosas más profundas en general. Bueno, aquí entonces estamos viendo que la gente, los corintios, básicamente están dando vueltas a las cosas que brillan, a las cosas que les atraen, a los ojos. Y por eso les dice son carnales, no espirituales, porque no han madurado. Cuando un cristiano está en el nivel solamente de la leche, habla de Jesús con mucha emoción, pero solo habla de lo que ha aprendido, de lo que Jesús ha hecho en su ministerio terrenal, básicamente. Pero un cristiano que ya está en proceso de maduración y va avanzando y va entendiendo un poco más, ¿de qué habla? Habla de Jesús en su segundo regreso. Lo que esperamos, esa esperanza de gloria que ha de venir pronto y que tenemos que estar preparados. Un cristiano maduro, ¿de qué habla? Las experiencias que vive a día con el Espíritu Santo.
Entonces vemos el proceso de maduración, de avance. Y aquí el apóstol Pablo está hablando que, como decía, unos años más tarde y siguen en lo mismo, y luego 30 años más tarde también siguen en la leche. Entonces vayamos a Hebreos 5. Y está hablando desde el 11 al 14, vemos que en el verso 11 nos dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardíos para oír. ¿Qué quiere decir tardos para oír? Que lo que escuchen no entienden, no entra, tienen el cerebro o el oído tapado o el cerebro endurecido. Lento. Son lentos. Tenemos que tener, porque hermanos, todos nos movemos de acuerdo al Espíritu. Como dije al principio, depende de nuestro hambre en que podamos recibir más. El Señor nos quiere dar en abundancia de sí, de su conocimiento, de su presencia, de la acción, de lo que Él quiere manifestarse en tu vida y con los que te rodean. Pero si nosotros estamos con temores, estamos con dudas, no tenemos el momento íntimo en donde nos ponemos en oración, en aquí Señor, y esa relación, hablarle en oración, en cualquier situación, en cualquier momento, no tiene que estar siempre en un mismo lugar. A donde vayas, a donde camines, en donde estés en la ducha o donde estés, háblale, y Él te va a responder. Amén. Aquí ellos han sido tardos para oír. Y en el verso 12, porque debiendo ya ser maestros, ni siquiera solamente creyentes activos, sino maestros, que son para discipular a otros, para enseñar a otros, para guiar a otros que recién se están convirtiendo, pero no pueden ser considerados ni usados como tal, porque nos dice, ya debiendo ser maestros después de tanto tiempo, habían pasado como 30 años, tenéis necesidad que vuelva a enseñaros desde el principio. ¿Es algo diferente hoy en día? La gente recibe la palabra de Dios y creo que si pasa de frente, si es que entró. Porque en otros rebota, exactamente, no entra. Y están por años sentándose en la misma banca, la banca tiene su forma ya de ellos, en el mismo sitio que se sientan por tantos años, pero no se mueven de ese sitio y siguen diciendo, yo soy creyente, aleluya. Pero el Señor los usa, tienen experiencia con Él, han recibido algún momento algo que los ha motivado a seguir avanzando en la palabra y en su búsqueda. No, ¿por qué? Porque tienen su corazón cerrado, tienen su mente entenebrecida, están metidos más en las cosas mundanas, en lo material o lo que requiere para ganar dinero o para estar bien con sus amigos, que vean lo que hace y esconden las cosas de Dios. Jesús nos dice, si tú te avergüenzas de mí, yo no te voy a reconocer delante de mi Padre. No vamos a poder entrar en Él. Tenemos que recordar algo. Antes de pasar ahí, perdón, vamos a ir al 14, al verso 14 de ahí mismo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo alcanzan la madurez? Que por el uso de los sentidos ejercitados, quiere decir esa continuidad, ese ejercicio espiritual
te va a traer el discernimiento del bien y del mal, es cuando Dios se va a conectar contigo. Y es donde vamos a ir avanzando en esa madurez. El diablo odia todo lo que no se ve. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el mundo no lo ve. Y el Espíritu Santo entra en ti, a obrar en ti, a moldear, a limar, a quitar y a sacar todo lo negativo, todo lo que no honra a Dios y a cambiarte para Él. Entonces el diablo odia lo que es todo espiritual. Cuando te ve con ese hambre de las cosas de Dios, va a venir sobre ti, a querer atacarte. Pero si tú estás metida realmente con la palabra, pues ya no le vas a dar oídos. Se caiga lo que se caiga, tú estás concentrado, concentrada en la palabra, en la meditación de la palabra, en la oración con Él, en la relación. Entonces, nos va a odiar peor, pero ¿qué nos dice? Sostente de la palabra de Dios y Él huirá. Después va a regresar porque eso insiste, pero sabemos cómo quitarlo del camino. Concentrados y por la decisión nuestra, nuestro hambre va a seguir aumentando, el conocimiento va a seguir fortaleciéndose y la madurez vamos a seguir avanzando. Entonces allí es cuando los milagros ocurren. Amén. Porque los milagros no se van a notar. El milagro ocurre primero dentro y luego se manifiesta al público. Amén. 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 Dios lo bendiga.